En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Cosas para mantener. Esto lo hemos venido abordando ya hace ya algunos días. Cosas las cuales yo he de preservar en mi vida, a lo largo de todo este año y a lo largo de toda mi vida. Cosas para mantener. Bueno, hoy vamos a mirar otro punto, del cual nos habla también el apóstol Pablo. ¿Qué dice su palabra en Romanos capítulo 12 a partir del versículo 9? Dice Pablo aquí: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo bueno, o más bien aborreced lo malo, seguid lo bueno. Bueno, hemos venido hablando acerca del amor. Y aquí me enfatiza ya: el amor sea sin fingimiento, o sea, no de labios para afuera, sino que sea de corazón. Versículo siguiente: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vuelve a ampliar, y enfatizar lo que es el amor. Continuemos y vamos al versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire que este versículo 12 me menciona dos aspectos y dos puntos que son aparentemente contrarios: el gozo o el sufrimiento. En la palabra de Dios encontramos estos dos términos. Por un lado está el gozo, y por aquí seamos 180 grados, por aquí queda el sufrimiento. Seguramente usted ha tenido, claro, momentos de gozo, pero también ha tenido momentos de sufrimiento. Bueno, la palabra de Dios me dice que no voy a ser y no he de ser exento de ello. Por supuesto, la palabra de Dios me enfatiza, y Pablo también: estad siempre gozosos, independiente de cualquier situación. Pero el estar siempre gozoso no quiere decir que yo reciba eventualmente, o que sea objeto de noticias, o que pase por circunstancias las cuales pues me lleven al sufrimiento. Claro, en medio de ello no puedo perder jamás mi gozo. Pero están dos puntos importantes: el gozo por este lado, el sufrimiento por el otro. Muy distintos. Pero ¿saben lo que me dice la palabra de Dios? Que yo debo estar gozoso en la esperanza, más que en los momentos. Más que por una buena noticia. Bueno, por supuesto eso me alegra, una excelente noticia uno lo alegra, pero debo estar gozoso en la esperanza. Pero me habla acerca del sufrimiento en la tribulación. Pero, ¿qué quiere decir? Y quiero que enfatice aquí el apóstol Pablo: que independiente del gozo o independiente del sufrimiento, siempre es de estar constante en la oración. Es de ser constante en la oración, o en el gozo o en el sufrimiento, o en los periodos de tribulación, momentos de tribulación, constante en la oración. Por eso también el apóstol Pablo enfatiza en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 17. Bueno, seguramente muchos lo saben ya de memoria: orad sin cesar. Dice todo este pasaje y este versículo particularmente. Por eso Pablo enfatiza eso: siempre he de orar. Algo lo cual yo he de mantener en mi vida, ¿saben qué es? La vida de oración. Debe ser constante en mi vida, debe ser el día a día. Es algo lo cual yo he de mantener constantemente, la vida de oración. Y miren lo que aquí me dice, nuevamente volviendo a lo que me dice aquí el apóstol Pablo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Muchas veces, ¿qué ocurre? Cuando se pasa por momentos de tribulación, pues sufrimos. Y tantas veces ocurre que, pues, estoy en ese momento tan difícil en mi vida, y ahí sí, le oro a Dios. Ahí sí, activo mi vida de oración. Pero
Ya cuando pasa ese periodo de tribulación y como dice el dicho, cuando yo paso a los gozosos, ahí ya se me olvida Dios. ¿Dónde está el ser constante en la oración? ¿Dónde quedó mi vida de oración? Mi vida de oración no es únicamente cuando pase por momentos de sufrimiento, no. Tiene que ser en todo momento, constante en la oración. La oración es algo cual yo he de mantener siempre en mi vida. Muchos reaccionan de otra forma. Por ejemplo, están bien, te lo oran a Dios porque están bien, gracias Señor, porque estoy bien. O sea, están pasando por los gozosos, pero entran en un periodo de sufrimiento y en ese sufrimiento, ¿qué hacen? Se olvidan de Dios y por el contrario maldicen a Dios. Y buscan otro tipo de alternativas en su vida y otro tipo de consejos, contrarios, por supuesto, a la búsqueda de Dios. Constante en la oración, durante el gozo o durante el sufrimiento. Por eso, el salmista dice, Salmo 71:14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Yo siempre voy a esperar. Dos puntos importantes aquí, el esperar y alabar al Señor siempre. Colosenses capítulo 4, volviendo a lo que nos dice Pablo, versículo 2 dice, preservad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre, la vida de oración. Ya hemos hablado acerca de lo que es el perseverar, más que preservar. Perseverar en la oración. Es lo que tengo que hacer. O sea, es algo lo cual yo he de mantener. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Miren lo que Pablo aquí les dice a ellos. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Miren lo que aquí me dice. Una de oración es indispensable para ser efectivos. Eso es lo que me quiere decir. Sin una vida de oración, no puedo ser efectivo en nada. Y aquí Pablo habla concretamente de, por ejemplo, de llevar el Evangelio, de compartir de Cristo. Yo puedo tener una agenda de todo un día, voy a ir y voy a compartir del Señor todo este día, toda esta semana, tantos días a la semana. Pero si una vida rica de oración, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar entonces? Por eso dice Pablo, perseverad en oración. Oren por favor, para que yo sea efectivo, para que se nos abran las puertas. Yo por eso estoy preso, y yo sé que Pablo estaba preso, y no estaba pidiendo, ay, oren por mí, que estoy preso, que me saque de aquí. Bueno, es una oración legítima, por supuesto. Aquí estoy injustamente o estoy por causa del Señor. No. Perseveren en oración, oren por mí en este momento, oren por nosotros, para que nunca dejemos de ser efectivos. Sin oración no hay una vida efectiva. Por eso mi vida de oración ha de ser permanente. No va a ser efectivo. Voy a compartir, pero seguramente las puertas no se van a abrir. Y no olvidemos algo, que la oración es la respuesta. Muchas veces pedimos, Señor, dame la respuesta. Y Dios me dice, la oración es la respuesta. La oración, algo permanente, algo que ha de perseverar en mi vida. Hechos 2, versículos 40 en adelante dice, y con muchas otras palabras, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahí está Pedro hablándole a una multitud. Así que los que recibieron su palabra, dice el versículo siguiente, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren lo que dice, se añadían en un solo día 3,000 personas. Pero, ¿qué era lo que ellos hacían? Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos pueden hablar, Pedro puede haber ahí compartir el discurso más maravilloso de todos, desde el punto de vista de la dialéctica. Pueden ser conocedores de la doctrina, pueden estar ahí en unidad aparentemente, pueden partir el pan, pero sin oración, ¿qué hubiera sido entonces de sus vidas? Y por eso dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La oración es fundamental para que se añaden cada vez más y más y para que muchas maravillas Dios haga en su vida.
viva de una manera eficaz. ¿Cómo lo puede hacer? Manteniendo siempre una vida de oración. Estoy seguro que usted quiere y usted necesita siempre las maravillas de Dios en su vida, las maravillas de Dios, los milagros de Dios en su familia, en su negocio, en su trabajo, en su estudio, en lo que usted hace. ¿Qué hay que hacer? Hay que perseverar en oración, hay que mantener la oración y no olvidemos, en el gozo o en el sufrimiento, constantes en la oración. Vamos a orar. Señor y Dios, nos acercamos a ti precisamente orando. Dios, si algo he de mantener en mi vida siempre es mi vida de oración. Si algo he de, Dios, de apreciar, es precioso en mi vida, es mi vida de oración. Señor, nada ni nadie puede arrebatarme mi vida de oración. Eso solo depende de mí. No depende de circunstancias, no depende de momentos. Es ser constante en la oración. O en el gozo, o en el sufrimiento, a causa de la tribulación. Pero siempre es ser constante en la oración. Claro, tú siempre me das la salida, pero constante en la oración, independiente de todo, Señor. Señor y Dios, gracias. Gracias porque por medio de la oración es que yo puedo tener una vida eficaz. Mi vida puede ser eficaz, Dios. Puedo ser eficaz en todo cuanto yo haga, en todo cuanto yo emprenda. Ahora, Señor y Dios, gracias. Gracias, Dios, porque tú tienes para mí el añadirme, como añadiste aquellos 3,000 en aquel día, tú puedes añadirme todo, todo en mi vida. Añadir, oh Dios, todas tus bendiciones sobre mi vida. Obrar milagros, señales en mi vida, en mi familia, en todo cuanto hago, Señor. Pero ¿qué he de hacer? Dios, perseverar en oración. Guardar mi vida de oración. Qué riqueza tan maravillosa es esta, mi vida de oración. Ahora, Señor y Dios, ahora bendice a cada uno de estos, tus siervos, mi Señor y Dios, en este día y a lo largo de toda esta semana. Amén. Bueno, qué alegría nuevamente el poder estar con ustedes aquí en nuestro programa de Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos que día a día transmiten este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia, por medio de sus diferentes estaciones, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Perú, Guayú Estéreo, en la hermosa Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Regálanos un me gusta antes de despedirse de nosotros. Este programa ha sido una bendición para usted y comparta este programa con quien usted cree que lo puede necesitar. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia, aquí por nuestro canal Soy ICT. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.